Seguimos con más en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla. Paco, adelante, buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes y a todos los que nos están escuchando y viendo a través de las plataformas. Todo este mes estuvimos, si se acuerdan, hablando de la cuestión del origen del maíz, el origen también de la agricultura, cómo empezaron los inicios, pero esto fue un preámbulo porque precisamente el día de ayer, 29 de septiembre, se celebró el Día Nacional del Maíz. Y hoy lo vamos a celebrar de algún modo tecnológico, porque bueno, la historia, nuestra cultura está muy ligada a este cultivo o esta planta, pero hoy lo vamos a dedicar a un tema que es maíz sustentable, pero que lo estamos haciendo. O sea, tangiblemente se está haciendo y en colaboración con alumnos y profesores de un centro de bachillerato que está ubicado en Carlos Carrillo, en la cuenca baja del Papaloapan, y así le vamos a llamar maíz sustentable en la cuenca del Papaloapan. Aquí en México, Jorge, se declaró precisamente el 29 de septiembre como el Día Nacional del Maíz, conmemoración importante por la cuestión alimenticia y cultural del origen ancestral que tiene este maíz. Y como decía, lo vamos a festejar con resultados tecnológicos que se desarrollan en agricultura, pero que deben compartirse de forma inmediata para el conocimiento de los productores y de inmediato también incorporarlo en sus parcelas, en sus actividades. Ahora, la sociedad tiene que estar enterada que los centros de investigación están trabajando en producir maíz de forma sustentable, pero también en beneficio de su salud, y más adelante los voy a explicar. Cuando hablamos de forma sustentable, es decir, vamos a reducir una cantidad de agroinsumos o disminuir el impacto que podemos tener sobre ese medio ambiente pequeño que es la parcela, pero también lo que puede suceder alrededor. Y bueno, tú, Jorge, has escuchado que todo mundo usa la palabra sustentable, sustentabilidad, y bueno, a veces es parte del rollo que se echa mucha gente, pero no concretan en algo tangible. Y precisamente hoy quiero hacer una descripción sustentable en el ámbito agrícola y bueno, bajo mi opinión de cómo yo percibo este tema de la sustentabilidad y cómo la investigación agrícola regional puede producir maíz como alimento principal de los mexicanos, pero también con un enfoque de reducción de agroinsumos. La palabra sustentable en el sector agrícola, pues significa producir alimentos y bienes de consumo con el menor impacto a los recursos naturales como es el suelo, el aire, el agua y al ecosistema local, como mencionaba. Inclusive reducir o limitar efectos a estos ecosistemas cercanos o lejanos, porque por ejemplo, una fertilización mal hecha cerca de un cuerpo de agua va a parar al mar. Y como escuchan, definir tecnologías agrícolas que produzcan, sean rentables al productor y no afecten al medio ambiente, hace un tanto difícil estos procesos. Inclusive, es posible que no se logre al 100% lo sustentable. Sin embargo, en la misma naturaleza podemos encontrar parte de la solución. Desde el 2020, el INIFAT, por mencionar una fecha más cercana, los campos experimentales a nivel nacional participamos en un proyecto en convenio con el sector agroindustrial al desarrollar tecnologías para incrementar la producción, asegurar el abasto de maíz con calidad y sanidad con el criterio de sustentabilidad en regiones estratégicas. Ahora les voy a explicar por qué. Varios compañeros de investigadores de los campos experimentales en Cotaztla, Huimanguillo y Esna, que está allá por la zona de Campeche, estamos realizando varias actividades precisamente en evaluación de variedades e híbridos que se han generado precisamente aquí en la sede del programa de maíz del campo Cotaztla para conocer cómo se comportan en el ámbito de su producción ante los riesgos que implica pues los cambios ambientales como son enfermedades que pueden ser ocasionadas por un cambio ambiental, las altas temperaturas, la lluvia que falta, que llueve poco, que llueve de manera errática, todo eso puede impactar en la calidad y sanidad del maíz, lo cual tiene consecuencias en la salud. Y en términos generales, se ha logrado después del 20 y 21 en estos establecimientos de estos módulos con los productores, hemos aumentado el 100% de rendimiento, lo cual eso nos indica que a pesar de la sequía que se presentó
precisamente en estos años pudimos obtener buenos datos. Este año se tienen establecidos 55 módulos de evaluación en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, que es la parte sí, es la parte que nos corresponde aquí del campo experimental para proveerlos de material tropical. Y lo estamos haciendo con la participación de direcciones de fomento agropecuario municipal, como es el caso aquí, voy a mencionar a San Andrés Tuxtla, Carlos Zacarrillos, Matlahuaca, Chacaltiangues, así como personal de sanidad vegetal de Veracruz y productores innovadores. Debo señalar que esta es una gran exploración tecnológica con la participación efectiva de los ayuntamientos y los productores que se suman precisamente para fomentar la producción del maíz con tecnología probada y concretar algunos componentes o tecnologías sustentables que más a ratito voy a comentar, que se pueden insertar precisamente en la actividad de los productores de maíz, Jorge. Paco, muy interesante esto que nos dices, la sustentabilidad, como bien lo indicas, un término que está muy trillado. Algunos saben, lo conocen qué es, muchos otros nada más lo utilizan como verborrea o narrativa, pero realmente no lo llevan al hecho, ¿no? A concretarlo. Paco, preguntarte aquí, probablemente es una pregunta tonta, pero ¿qué tan caro es hacer esto? ¿Es más caro que el cultivo tradicional o es menos? Bueno, en base a los análisis económicos que se hacen o paquetes tecnológicos, es mucho menos comparado con el componente fertilización. Y ahorita en la parte final lo voy a comentar, pero aquí requiere primero de convencer al productor que vea que sí se puede bajo ciertas circunstancias, porque este es un caso muy particular. Esto es como el paciente que va con el médico, tiene un tratamiento especial. Los suelos de cada lugar tienen diferente comportamiento y entonces el hacer estas exploraciones que comentábamos, pues eso nos permite tener un margen más de criterio de recomendación. Y ahorita si gustas pues concreto más este tema, ¿no? Sí. Bueno, Jorge, ya como parte del análisis y comentario final de esta participación, que corresponde también a la parte de calidad saludable del maíz, y voy a decir por qué. Fíjate que este trabajo que se está haciendo de explorar en diferentes lugares la producción de maíz con genotipos es porque también se tiene que identificar zonas libres de un microorganismo que denominamos como moho, llamado Aspergillus. Y este organismo pues genera una micotoxina llamada aflatoxina, considerada como mutagénico, cancerígeno, y eso es importante saber en qué sitios se presenta por condiciones ambientales o tener variedades o híbridos de maíz que sean resistentes a este problema, porque esta aflatoxina se fija al ADN. Inclusive el grano contaminado no debe ser consumido por ganado mayor o menor, ya que contamina la carne, leche o huevo. Es un asunto de salud pública. Los estudios indican que este Moho aspergillus se llega al maíz cuando está formando el grano, o sea, llega por donde está la florecita, y esto ocurre cuando las noches son cálidas durante el mes de agosto y septiembre. Por eso es importante evaluar los maíces en estas épocas y ver cuál de estos pueden ser tolerantes o resistentes, y aparte ubicar zonas donde no se presente este tipo de problema. Estos maíces que estamos evaluando en diferentes sitios se cosechan y se mandan a un laboratorio para identificar si hay presencia o no, lo cual eso nos va a permitir a corto plazo tener grano apto para consumo humano y animal. Jorge, todos pensaríamos que al obtener un maíz mejorado de alto rendimiento se acaba el trabajo de la investigación agrícola, pero no es así. Se busca que no sea susceptible a estos microorganismos dañinos para la salud pública. Y uno de estos módulos que precisamente se están realizando y que ya están en proceso de cosecha y ya de análisis de datos es el que está establecido o se estableció en el Centro de Innovación del CEBET 84, Carlos Zacarrillo, que ya hemos comentado de la importancia de este centro educativo a nivel tropical, y ahorita les voy a comentar a nivel nacional porque tuvieron una participación muy importante el día 28 de septiembre. Y en ese lugar se están evaluando 10 genotipos de maíz de la nueva generación, y también tenemos un módulo donde se está produciendo maíz con abonos verdes, que precisamente ese es el enfoque sustentable.
A la fecha ya se hicieron algunos análisis y se tienen rendimientos de 7, 8 toneladas de maíz por hectárea con la reducción del 50 y 75% del fertilizante nitrogenado, lo que hace que se reduzca el costo de producción. Y esto es un camino que abre al manejo sustentable del maíz para suelos similares en la cuenca baja del Papaloapan. Nos hace falta explorar. Tenemos otro acá por la región de Veracruz, en un suelo ácido y arenoso, el cual nos va a dar información más adelante. Y quiero compartir con todos los que nos escuchan y ven que el día 28 de septiembre, con motivo de los festejos del Día Nacional del Maíz, se organizó un evento virtual por parte del Sistema Educativo de Centros Agropecuarios y Ciencias del Mar, y precisamente los alumnos y maestros del CEBET 84 representaron a todo Veracruz con este trabajo de maíz sustentable, presentando los avances y resultados, que es un trabajo que realizan en forma conjunta aquí con el Campo Cotazla. Fue una presentación de alto nivel profesional con los jóvenes de este centro bachillerato, Jorge. Pues Paco, felicidades por todo este trabajo, por toda la labor que están haciendo. Es un trabajo integral, como bien lo indicas. Felicitaciones al Cebeta, allá en Carlos A. Carrillo, a ustedes, al INIPAP, al campo experimental Cotaxtla, a los distintos campos experimentales y también a los gobiernos municipales que están poniendo también de su parte para que esto se logre. Realmente así se pueden lograr las cosas y así se pueden concretar, Paco, trabajando en conjunto. Así es, Jorge. Y bueno, pues ya para despedirme, la investigación agrícola mexicana genera tecnología, genera producción sustentable y además contribuye a la alimentación y a la salud. Buenas agrotardes. Muy bien, Paco, muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, volvemos.